El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Muy buenas noches para toda la amable teleaudiencia de Paso TV. Hoy queremos comentarle, ponerle en conocimiento a toda la ciudadanía y a todas las personas que miran este programa la problemática a la que han sido llevadas las instituciones hospitalarias públicas y privadas del país. Hay una situación bastante compleja desde el punto de vista financiero, a raíz de que las instituciones que están prestando servicios hospitalarios no les están siendo cancelados esos servicios que prestan a los afiliados a las entidades aseguradoras. Es por esa razón que algunas instituciones en Santander hoy han cerrado sus servicios a la población porque los profesionales no están recibiendo sus salarios. Hace unos días se realizó una reunión en la Secretaría de Salud Departamental para revisar cuál era la magnitud de la cartera y cuál de esa cartera estaba depurada para hacer una exigencia del pago inmediato, y los hospitales presentamos las cifras que tenemos en este momento y algunas de esas que las vamos a comentar, las de nuestro hospital. Posteriormente, al día siguiente de esa reunión, el gobernador de Santander citó una rueda de prensa donde hicimos presencia a los hospitales departamentales y se informó a todos los medios de comunicación cuál es la real situación. De allí el gobernador ordenó que se declarara la alerta amarilla por la crisis en todos los hospitales, y esa alerta amarilla hoy está en todo el departamento. Realmente es preocupante como algunos hospitales hoy, repito, le adeudan 3, 4, 5 y más meses a sus trabajadores, y por esta razón han tomado la determinación algunos de ellos de no continuar con la prestación de los servicios. Incluso la Corporación Médica de Especialistas ha tomado la determinación de que ojalá se suspendiera, de acuerdo a la sugerencia que están dando, la prestación de los servicios hospitalarios especializados en este departamento. Esto realmente nos preocupa y quiero hoy invitar a la comunidad para que esté enterada de esta problemática, invitarlos a que acudan a las convocatorias que hace el Hospital Regional Manuela Beltrán. Tenemos proyectado hacer una reunión mañana, el jueves, con los afiliados, los usuarios de Caprecón. Nos preocupa sobremanera los usuarios de Caprecón porque no están siendo atendidos en ninguna institución hospitalaria del departamento, en razón a que Caprecón no tiene firmado contrato con los hospitales y no hemos visto que se hayan movido, por lo menos para comentarnos cómo va la solución. Hay una despreocupación bastante grande por parte de esta EPS con sus afiliados y realmente esto no debería ser así. Queremos pues entonces comentarle cómo está la situación en el hospital, cuál es el valor o el monto de la deuda. Mire, el hospital hoy, o las EPS, perdón, más bien, le adeudan a nuestro hospital un total a junio 30 del año 2015 de 24.345 millones de pesos. De esos 24.345 millones de pesos,
11.842 millones son de años anteriores, de vigencias anteriores, y 12.502 millones de pesos corresponden a servicios prestados o a facturación generada en la vigencia 2015. Los dos suman un total de 24.345. ¿Cuáles son los regímenes que más nos deben? El régimen subsidiado nos debe 12.465 millones de pesos. De esos, 7.390 millones son de la vigencia actual y 5.074 son de la vigencia anterior. El régimen contributivo nos adeuda 4.764 millones, de los cuales 3.008 millones corresponden a la vigencia actual y 1.755 millones corresponden a la vigencia anterior. Y en estos dos regímenes están los principales deudores, las entidades aseguradoras de empresas como Caprecon, como Comparta, como Cosalud, como Salud Vida, como Endisalud. En el subsidiado, en el contributivo, la nueva EPS, Saludcop, Comeva, Salud Vida, etcétera, etcétera, cada una en diferentes proporciones. Hemos leído con detenimiento cuáles son las estrategias que ha determinado el gobierno para tratar de aliviar la problemática que tenemos las instituciones. En el mediano plazo algunas cosas, otros se plantean que a partir del mes de agosto, pero de todas formas ese paquete de medidas que tiene un contenido de recursos económicos, pero también un contenido de mayor vigilancia y control, es solo un porcentaje del valor total que tienen las entidades aseguradoras con las instituciones públicas y privadas, y que asciende a 12 billones de pesos. De esos 12 billones, la deuda con las instituciones públicas está en 5 billones de pesos. Entonces, el gobierno plantea que va a disponer de 1.5 billones para cancelar a los hospitales. Un gran porcentaje de ellos, de acuerdo a lo que se nos informa acá, de 1 billón de pesos es para que las EPS accedan a unos créditos y con esos créditos le puedan cancelar a los hospitales. Por otro lado, también se habla de una disposición para compra de cartera de 100.000 millones de pesos, es decir, serían recursos que negociarían por la cartera los hospitales con las EPS y el ministerio lo giraría directamente. Hay 100.000 millones de pesos para todo el país, pero resulta que al solo universitario le deben de Santander esa suma y a nosotros nos deben 24.000 millones y las demás instituciones hospitalarias, pues si nos cancelaran a nosotros, en todo el país se quedarían sin recursos. Entonces es una suma bastante pequeña frente al tamaño de la deuda. También se habla de algunos recursos de casi 400.000 millones de pesos de las cajas de compensación, lo cual sumaría el 1.5 billones de pesos. Pero hay un compromiso importante que sugiere el gobierno nacional o que asume el gobierno nacional, y es el seguimiento al giro directo. Realmente el giro directo no se viene cumpliendo porque están cancelándole a los hospitales menos de lo que la norma dice, que es el 50%. El gobierno se compromete a que van a hacer realmente la revisión de que se cumpla eso y que van a incrementar del 50 al 70% a partir del mes de agosto. En el próximo mes de septiembre nos daremos cuenta si realmente esto se cumplió. También el gobierno piensa incluir, esto del giro directo solo se viene dando con el régimen subsidiado, piensa incluir en el régimen contributivo aquellas EPS que no estén cumpliendo con algunos indicadores, con algunos parámetros, incluirlos en el giro directo. Vamos a ver también esto, porque esto se venía planteando y que realmente se cumpla. Y un tema que se ha venido hablando permanentemente es el efecto nulo que tiene prácticamente las mesas de conciliación que viene organizando la Superintendencia de Salud, las secretarías, el Ministerio, la Supersalud, porque no se hacen realmente acuerdos de pago y no se llega al final a ninguna conclusión. Como no hay acuerdos de pago, pues no hay compromisos de las EPS para cancelar a los hospitales. Ojalá se dé.
y que también habrán mayores controles con el tema de cuentas maestras que manejan los entes territoriales. Esto es bien importante, pero nosotros también pensamos que el gobierno nacional debería considerar la reducción de las EPS que hay en el país. Hay un número muy grande de EPS y la gran mayoría de ellas no cumplen con los indicadores que están establecidos para que continúen. Para ello, el gobierno tiene que modificar esa norma que donde les da un periodo de gracia bastante grande para que las EPS se pongan al día y que puedan tener la revisión que debe hacer de habilitación la Superintendencia Nacional de Salud. Pensamos que esto debe revisarse y que al final las EPS que realmente están cumpliendo con sus parámetros, con esos indicadores de habilitación, puedan tener alguna continuidad en el sector salud, en este mercado de la salud. Invitamos entonces, para concluir, a nuestros afiliados, a nuestros residentes, no solo en el Socorro, sino en toda el área de cobertura del hospital, que se enteren realmente de cuál es la problemática, que el problema no está a muchos años, el problema lo tenemos ya en el departamento, en el país. Hay una gran crisis del sector salud, que esto ha ido reventando poco a poco, que ha ido colapsando, que ya hay hospitales en otros departamentos que parece que van a ser sometidos a otra liquidación porque no reciben los recursos, sí gastan en la prestación de servicios, pero no reciben los recursos para cancelar sus insumos ni para pagarle a los trabajadores. Entonces hemos pensado hacer toda la difusión pertinente para que las personas conozcan, incluso escribir de nuevo a los entes nacionales para que conozcan la situación del Hospital del Socorro, de no estar metido en el fondo de la crisis, pero de todas maneras, por el comportamiento de las entidades aseguradoras, pues vamos rumbo también a caer en esa situación y en un futuro, bueno, no muy lejano, un futuro más cercano de lo que nosotros estamos creyendo. Entonces queremos dar a conocer esa voz de alerta para que todos estemos pendientes. Tenemos convocatorias, ya le vamos a decir a la comunidad cuándo se va a hacer una reunión grande de usuarios, probablemente la próxima semana por todos los diferentes medios le estaremos diciendo cuál es la fecha que vamos a concertar con los diferentes líderes de los usuarios para que todos conozcamos. Mañana tenemos reunión con todos los trabajadores del hospital, hoy tuvimos reunión con un grupo de trabajadores y que todos sepamos qué es lo que hay y cuáles son las estrategias de protesta para que, por una parte, se exista un mínimo perjuicio a los usuarios, pero por otra parte, que se sienta a nivel departamental y a nivel nacional que nuestra institución también está siendo afectada por esa situación que se vive en todo el país. Muchas gracias, que Dios los bendiga y hasta otra oportunidad. Buenos días. En el día de hoy vamos a hablar de la obstrucción de vía aérea superior o obstrucción de la vía respiratoria alta. Nosotros los podemos conocer como OVAS. ¿Cómo la podemos definir? La obstrucción de la vía aérea superior es cuando, como dice la palabra, cuando se produce alguna obstrucción por algún elemento externo en toda la vía aérea superior y que impide la entrada del aire y que puede alterar el patrón respiratorio y posteriormente puede complicar la vida del paciente. ¿Qué puede obstruir la vía aérea superior? Lo pueden obstruir objetos extraños como monedas, como insectos, como pelotas pequeñas, o también puede producirlo, esa obstrucción puede producirla, por ejemplo, la lengua. Entonces, para poder manejar este concepto un poco mejor, vamos a mirar algo de anatomía. Nosotros vamos a hacer un corte como tal de la vía aérea superior, que está conformada por la nariz, y la conexión que hay desde la nariz en la parte de atrás, por la orofaringe y la faringe. Hagamos un ejemplo. Esta es la nariz. En la parte posterior hay una conexión que hay
entre la boca y la nariz. A la primera zona, como vemos en la imagen, se le puede denominar nasofaringe, a esta conexión. Posteriormente, en la parte de abajo, tenemos la conexión que se va a llamar orofaringe. Y posteriormente, encontramos la laringofaringe. En esta zona vamos a tener una división, una que va hacia la tráquea, que la tráquea es el conducto que está desde la laringofaringe hasta los pulmones, y la otra división que va hacia el esófago, o sea, la que va hacia el estómago. ¿Cuál es lo que más nos importa acá? Nos importa la tráquea. ¿Por qué? Porque es la conexión que va hacia los pulmones, es la vía que tiene el aire desde que entra hacia la nariz, va hacia la nasofaringe, luego atraviesa la orofaringe, la laringofaringe y entra de una vez a la tráquea. Entonces, cuando hay una obstrucción en ese trayecto, en la parte o en la vía aérea superior, entonces es cuando los pacientes empiezan a presentar una serie de síntomas que ahorita los vamos a mencionar. Ahora bien, antes de continuar, debemos establecer un límite. ¿Cuál es el límite? Que lo que acabé de mencionar es la vía aérea superior, y también hay una vía aérea inferior. La vía aérea inferior corresponde a la tráquea, los bronquios, los pulmones, y la vía aérea superior a los que les acabo de mencionar. Entonces vamos a hablar estrictamente de la vía aérea superior. En los niños encontramos muchos accidentes de este tipo, que pueden ingerir elementos, cosas que pueden encontrar en la calle, y no se van hacia el esófago, sino se van hacia la tráquea, o se queda en esta zona donde puede obstruir como tal el ingreso de aire. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar primero cuáles son los síntomas o los signos que presentan estas personas. El primero es la dificultad para respirar. Para respirar. Cuando la vía aérea está obstruida, obviamente no va a pasar el aire. Es como si fuera una autopista con muchos carros y que hay algo que obstruye ese paso. Entonces, el aire se queda ahí y no va a ingresar a la vía aérea inferior. Esto es realmente grave. ¿Por qué? Porque si no entra oxígeno a la vía aérea inferior, no hay oxigenación y por lo tanto la persona puede fallecer. Entonces, la idea es que siempre toda la vía aérea esté desobstruida. Entonces, lo primero que vamos a encontrar, una dificultad para respirar. Las personas se van a mostrar primero muy ansiosas, eso es un signo importante, y que ansiedad, y que cualquier persona puede presentar. Imagínense qué pasa si ustedes no pueden respirar. Empieza la angustia, el desespero, y algo muy importante es que no pueden ni siquiera toser. ¿Por qué? Porque la tos es un reflejo que tiene el cuerpo humano para poder botar o eliminar algún tipo de obstrucción, siempre y cuando entre aire. Cuando una persona no tose, entonces quiere decir que ni siquiera está entrando el aire para que se produzca el reflejo. Entonces sería demasiado grave. Cuando hay una persona que está, por ejemplo, ingiriendo un alimento y que toma algo y se va hacia la vía aérea, sabemos que tose, y muchos dicen, ay, se fue por el camino viejo o alguna cosa así. Pero entonces, ¿es por qué? Porque se va hacia la vía aérea y se produce el reflejo de la tos. ¿Para qué? Para que lo que se acaba de ingresar a esa vía sea expulsado. Entonces, como tal, el reflejo de la tos es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque nos va a despejar la vía. Y en el caso de que una persona esté obstruida como tal, entonces no va a presentar ese reflejo. Va a tener dificultad hasta para toser. Entonces, tiene dificultad para respirar, ansiedad. En algunos momentos se va a tornar
cianótica, o sea, de un color azul o morada. Casi siempre la región de los labios se vuelve morada, o en las manos. Eso también se ve muy reflejado en los niños, cuando los niños no pueden respirar, no pueden ni siquiera hablar, entonces uno ve una coloración morada alrededor de los labiecitos. Esos también son signos importantes para identificar si la persona está o no obstruida. Pero entonces, ya tenemos esto. Ahora, ¿qué hacemos? Si llegado caso, la persona no tiene nadie que le auxilie y de un momento a otro pierde el conocimiento, porque ese es el siguiente paso. Cuando la dificultad para respirar, la ansiedad, empieza a presentar cianosis, la persona pierde el conocimiento. Casi siempre, cuando vamos a encontrar personas que están con obstrucción de la vía aérea, están inconscientes. ¿Por qué? Porque ni siquiera pueden hablar o pedir ayuda. Entonces, cuando los encontramos, lo primero que debemos vigilar es el patrón respiratorio. Recordemos que en los primeros programas habíamos hablado de cómo identificar ese patrón respiratorio, que debemos acercarnos, mirar si el tórax se está expandiendo completamente, si tiene movimientos de inspiración e expiración. Entonces, si nosotros vemos que una persona está inconsciente, de una vez vamos a hacer el ABC, mirar si la vía aérea está abierta, hiperextender esa vía aérea para que pueda tener una buena ventilación. Pero si la ventilación no es adecuada y verificamos la expansión del tórax, entonces que este completamente está quieto, sabemos que posiblemente tenga una obstrucción. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Si la persona está inconsciente, no responde al llamado, debemos abrir la boca. Debemos tener mucho cuidado cuando debemos abrir la boca. ¿Por qué? Porque la persona inconscientemente nos puede morder o puede estar presentando otro cuadro, por ejemplo, unos cuadros convulsivos. Entonces debemos identificar realmente si la persona está inconsciente o está presentando algún tipo de convulsión. Si vemos que tiene los signos, por ejemplo, la cianosis y está con pérdida del conocimiento, entonces vamos a verificar pérdida del conocimiento. Vamos a verificar si hay algo en la vía aérea que lo esté obstruyendo. Debemos abrir la boca y ojalá con un guante o con una bolsa o algo vamos a meter nuestro dedo dentro de la boca. ¿Por qué? Porque también, como les dije ahorita, la lengua también puede obstruir la vía aérea. Se vea hacia la región posterior. Recordemos que acá está la lengua, esta es la vía aérea y esta puede hacer esto, se va hacia atrás y forma como un flap y puede tapar la vía aérea. Entonces, debemos asegurarnos de poder ingresar un dedo, o sea, a la boca y mirar que no tenga absolutamente nada. Pero, como les dije, con un guante o con una bolsa, nunca metamos las manos descubiertas dentro de la cavidad oral de un paciente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchas cosas que pueden contaminar y asimismo corremos el peligro de que el paciente nos muerda